Continuamos con la siguiente mesa, genética. ¿Conocemos los alcances de esta herramienta? Bueno, muy bien. Hola. Perfecto. Hola. Ahí está. Antes que nada, quiero aclarar que no hay conflicto de interés en esta mesa, de nada. Así que bueno, para mí un placer presentarlo a Martín Ortiz. Martín es cardiólogo clínico formado en Rosario. Es especialista en genética cardiovascular y en cardiopatías familiares, asesor científico de Health in Code, donde estuvo más de 7 años en España, donde describió el gen de la filamina C vinculado a las miocardiopatías dilatadas y arritmogénicas. Es asesor científico de Biogenetics también y es investigador del INIVIC de España y de la Fundación Novoa Santos. Así que bueno, Martín, todo un placer. Bueno, buenas tardes, gracias Mariano, gracias por la presentación. Gracias a los más valientes que se quedaron también. Y bueno, la idea es dar aspectos muy prácticos de cómo la genética nos puede ayudar en la práctica clínica diaria. Y básicamente nos vamos a centrar en un grupo de enfermedades que ya hubo muchos colegas que me allanaron el camino porque hablaron bastante de estas patologías, que son las cardiopatías familiares. Entonces, en este grupo es donde la genética tiene su mayor valor agregado. Por supuesto que también tenemos cardiopatías poligénicas, como la hipertensión, la hiperlipemia, la diabetes y la trombosis, donde iremos avanzando en el futuro, pero que todavía no tenemos una aplicación tan práctica como en el primer grupo de patologías. Así que... el de abajo. Sí, ahí está. Entonces, básicamente todos tenemos variantes genéticas y lo que hay que saber es que las variantes genéticas que determinan las cardiopatías familiares son aquellas que son extremadamente infrecuentes en la población general y que tienen la potencia suficiente como para desarrollar la enfermedad por sí solas. Vos sabés que no sé si no tiene pila, pero el láser no anda y... No, el láser no lo va a ver por lo blanco de la pantalla. No tiene láser, está complicado. Entonces, entre las cardiopatías familiares tenemos distintos grupos: las miocardiopatías, las canalopatías, las enfermedades de la aorta y las dislipemias o la aterosclerosis precoz. Y básicamente, ¿en qué me puede ayudar? Bueno, en estos tres aspectos: diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Y estos tres aspectos son aspectos interrelacionados, ¿no? Porque un buen diagnóstico me va a condicionar un buen pronóstico y entre las dos cosas voy a decidir un buen tratamiento. Pero antes hay que tener algunos conceptos importantes, claros. Primero, que el estudio genético es un estudio complementario más, junto con el ecocardiograma, el electro, la resonancia, que no es, y haciendo alusión aquí al título de la charla, la herramienta mágica que va a solucionar todos los problemas del cardiólogo, ni aunque tengamos el estudio genético más complejo, ni aunque seamos este muchacho. Entonces, pero sí es una herramienta que va a ayudar al manejo de los pacientes y sobre todo de los familiares. Y en el momento de enfrentarnos a estos algoritmos diagnósticos y pronósticos tan complejos, nos encontraremos con una pieza que es a veces difícil de desatornillar. Y en ese punto la genética puede ser la herramienta precisa que nos ayude a avanzar en estos algoritmos. Entonces, tiene sus indicaciones, una sensibilidad, una especificidad y para cada situación y para cada una de las patologías. Y el objetivo es que cuando nos enfrentemos a la genética no nos quememos en el primer intento y salgamos corriendo y no la querramos utilizar más. Entonces hay 5 puntos importantes para los cuales el estudio genético me puede servir: identificar la causa específica de la enfermedad, hacer un diagnóstico diferencial, diagnosticar precozmente a los familiares genéticamente predispuestos, pronóstico y tratamiento, como dijimos previamente. Y esto ya lo recogen las guías, tanto en los síndromes arrítmicos como en las miocardiopatías, como en las enfermedades congénitas. Por ejemplo, en este caso, vemos utilidad con diferente peso en estos tres aspectos: diagnóstico, pronóstico y terapéutica. Pero no hay que dejar de olvidarse, como ya se mencionó también previamente, que cuando tenemos una cardiopatía familiar, tenemos una familia detrás del paciente que diagnosticamos y tenemos que ir más allá del paciente con el desarrollo de la patología e ir a buscar en los familiares. Y esos familiares van a necesitar una revisión periódica porque sabemos que estas enfermedades se desarrollan en el transcurso del tiempo. Y la genética aquí puede aportar un aspecto muy importante, que es que
si yo identifico cuál es la causa genética de la enfermedad en la familia y soy capaz de identificar a aquellos familiares de primer y segundo grado que no han heredado esa predisposición, les puedo dar el alta y no seguir periódicamente revisándolos. Y esto se ha demostrado que es un modelo coste efectivo en distintos sistemas de salud a lo largo del mundo. Cuando hablamos de las miocardiopatías, ustedes ya se ha hablado muchísimo previamente de los distintos tipos de miocardiopatía. Lo que tenemos que saber es que hay más de 200 genes y más de 3.000 mutaciones que codifican proteínas que están relacionadas con estas miocardiopatías. Y un gran problema que tenemos es que hay solapamiento clínico en estas miocardiopatías y solapamiento genético, es decir, mutaciones en el mismo gen puede ir a distintos fenotipos dentro de las miocardiopatías. Por suerte, hemos pasado de un estudio genético que se llamaba secuenciación Sanger, donde teníamos que ir secuenciando gen a gen, y que era muy laborioso y demandaba mucho tiempo, dinero y esfuerzo, a la secuenciación masiva o NGS. Este cambio se hizo aproximadamente en el año 2012-2013, entonces tenemos acceso a mucha mayor información de forma mucho más rápida y mucho más económica, pero tenemos que tener las herramientas necesarias para saber interpretar esos datos correctamente. Saber también que la secuenciación masiva o NGS ofrece herramientas como la secuenciación del exoma completo o del genoma completo, que a veces excede lo que nosotros necesitamos para nuestros pacientes, porque vamos a mirar genes que no tienen nada que ver con el fenotipo que tiene mi paciente. Entonces es importante y está recomendado que el abordaje más adecuado es utilizar paneles de genes que están específicamente relacionados con la enfermedad que tiene mi paciente. ¿Y qué resultado puede tener el estudio genético? Positivo, negativo o incierto. Positivo, ¿qué significa? Que he identificado una variante que tiene la suficiente evidencia como para explicar la enfermedad que tiene mi paciente y que por ende lo puedo utilizar predictivamente para ir a buscarla en los familiares. Negativo, que no he identificado nada que me explique la enfermedad, y ya vamos a ver que esto no descarta el diagnóstico, porque puede haber estudios genéticos negativos en pacientes que realmente tienen una cardiopatía familiar. E incierto, se está trabajando cada vez más en tener las herramientas suficientes para aquellas variantes que todavía no tenemos la información suficiente, podamos decidir si son o no causa. Entonces hay que saber que cada patología tiene su rentabilidad. Yo voy a pedir un estudio genético con una cardiopatía claramente definida y no voy a encontrar un estudio genético positivo en el 100% de los casos, y esto lo tengo que tener claro. Por supuesto, esta rentabilidad sigue el teorema de Bayes. A mayor probabilidad pretest, mayor probabilidad de que mi estudio genético venga positivo. Miocardiopatía hipertrófica, se habló muchísimo, ya la conocen de sobra. Lo que quiero que sepan es que es una enfermedad altamente heterogénea. Todas estas son distintas formas de miocardiopatía hipertrófica. E incluso las guías ya reconocen que ante grosores que no cumplen no llegan al punto de corte de 15 milímetros, que pueden estar entre 13 o 14 milímetros, el agregado de una mutación patogénica ya hace diagnóstico de una miocardiopatía hipertrófica. Y sabemos que en un 40 a un 60% esa miocardiopatía hipertrófica está causada por genes del sarcómero cardíaco, que codifican proteínas del sarcómero cardíaco. Ahora bien, ya se sabe que de acuerdo a la morfología que tenga esa hipertrofia en mi paciente voy a tener distinta rentabilidad del estudio genético. En Coruña hemos demostrado que a mayor grosor parietal, mayor probabilidad de encontrar mutación causal, y yo creo que lo que tenemos hoy en día es bastante preciso, que se llama el score de la Clínica Mayo, que reúne distintos criterios, y fíjense cómo va variando la rentabilidad del estudio desde el 6 al 80%, dependiendo los puntos que sume mi paciente en cada uno de estos scores. Entonces estos son scores que son útiles para utilizar, es decir, en quién focalizo los recursos o a qué paciente le voy a pedir un estudio genético porque tengo más probabilidades de que venga positivo. Ahora bien, cuando hablamos de enfermedad sarcomérica, nosotros venimos diciendo desde hace mucho tiempo que en determinadas situaciones saber a qué gen y sobre todo en qué localización del gen está la variante genética puede aportar información pronóstica. A modo de ejemplo, fíjense,
Este es el gen de la beta-miosina, que es uno de los más frecuentemente asociados a miocardiopatía hipertrófica. En verde tienen todas las mutaciones que se han descrito en este gen, la curva de sobrevida libre de eventos cardiovasculares mayores que siguen los pacientes. En rojo tienen específicamente una región de ese gen que se llama región conversora. En amarillo tienen una subregión de esa región conversora que es la región de la hélice. Y en azul una variante de esa región. Entonces ustedes ven que yo puedo estratificar a mi paciente por región, por subregión y por mutación en particular, y no va a ser el mismo pronóstico que si yo lo hago equivalente a todas las mutaciones en beta-miosina. Y otro aspecto importante de por qué debemos hacer genética o por qué tenemos que hacer genética es investigar. Si no hacemos genética, no vamos a descubrir genes nuevos. Ese 40-60% no nos va a permitir avanzar. Entonces, bueno, esto es un orgullo decir que de este paper que menciona los genes que se han descubierto en los últimos 10 años relacionados con miocardiopatía hipertrófica, todos los que están remarcados en amarillo, ALPK3, SRP3, FHD3 o TRIN63, nuestro grupo colaboró con distintos hospitales españoles y europeos en que se publicaran y se añadieran a la lista de genes relacionados con miocardiopatía hipertrófica. Pero la hipertrófica también tenemos que pensar en fenocopias que también se hablaron aquí, PRKG2, enfermedad de Danon, Fabry, etc. Y estas fenocopias tienen una edad de presentación característica, tienen distintos signos clínicos, pero fíjense, en todas el estudio genético es una herramienta para diagnosticarlas. Por ejemplo, la enfermedad de Fabry. Sabemos que las formas clásica y no clásica y la susceptibilidad a ser tratadas con chaperonas o no depende de la mutación que tenga mi paciente. Entonces, para esto, no solo para el diagnóstico de la enfermedad de Fabry, sino para saber cómo abordar el tratamiento y qué fenotipo esperar. Pasamos a la miocardiopatía dilatada. Y esto yo creo que es un aspecto que ha evolucionado muchísimo en los últimos años, porque antes era muy difícil pedir un estudio de la miocardiopatía dilatada y ahora sabemos que es uno de los fenotipos en donde más relevancia tiene conocer el genotipo de mi paciente. Solamente decir que el 50% de las no isquémicas van a ser miocardiopatías dilatadas de origen genético. Y aquí también tenemos un score que se llama Score Madrid, porque lo ha coordinado el Hospital Puerta de Hierro, pero han participado distintos centros españoles y se ha validado con distintos centros italianos, donde también tenemos criterios: miopatía esquelética, historia familiar, bajos voltajes en el electro, ausencia de hipertensión y ausencia de bloqueo de rama izquierda, que a medida que vamos sumando criterios pasamos de una rentabilidad menor al 3% a una rentabilidad casi del 100% del estudio genético en miocardiopatía dilatada. Pero también es una enfermedad heterogénea, muchos genes codificando muchas proteínas que todas evolucionan a miocardiopatía dilatada. Entonces la pregunta es, ¿todas estas idiopáticas genéticas son todas iguales? Y la respuesta es no. La respuesta es que ya sabiendo que mi paciente tiene un estudio genético negativo, sabemos que va a tener mejor pronóstico que si tiene un estudio genético positivo, tanto en muerte cardiovascular total, como insuficiencia cardíaca en trasplante, como muerte súbita arrítmica. Y sabemos que si mi paciente tiene un estudio genético negativo, va a responder mejor a la terapia para insuficiencia cardíaca con remodelado inverso con respecto a los pacientes que tienen un estudio positivo. Ahora bien, dentro de los positivos hay toda una gama de pronóstico, y ustedes les ven aquí, cada línea de cada color es un gen diferente en cuanto a muerte cardiovascular, por insuficiencia cardíaca, arrítmica y la tasa de reversibilidad que tiene cada uno de los genes cuando yo aplico tratamiento de insuficiencia cardíaca. Entonces, dentro de esa gran gama tenemos genes muy malos, como la lamina cardíaca, que puede asociar dilatada con trastornos de conducción, con enfermedad neuromuscular o miopática, y que puede dar alta tasa de muerte súbita con grados leves de dilatación y disfunción ventricular. Y que sabemos que hay una gran diferencia de sobrevida entre dilatadas con mutaciones en lamina y mutaciones que no tienen mutaciones en lamina. Y quizá en la otra punta del espectro tenemos
mutaciones en titina, que parece que es la buena de la miocardiopatía dilatada y, gracias a Dios, la más frecuente porque explica casi un cuarto de las miocardiopatías dilatadas familiares. Es tan buena que casi le va mejor a los pacientes con mutaciones en titina que a los que tienen un estudio genético negativo y casi que responden mejor al tratamiento y al remodelado reverso que los pacientes con un estudio negativo. Entonces, identificar un truncamiento en titina me quita un poco de peso a nivel pronóstico en mi paciente. Esto ya se habló también. Además de ser, lógicamente, siendo el más frecuente, es el gen que está detrás como second hit o como segundo golpe de determinadas miocardiopatías que creíamos que eran puramente ambientales. Entonces, estas mutaciones de titina están casi en un 10% de los pacientes con dilatada alcohólica, dilatada pedipártico o cardiotoxicidad por quimioterapia. Porque, como sabemos, en medicina las enfermedades son multifactoriales y no es todo genética ni es todo ambiental. Y a veces partimos de un defecto genético que en determinadas situaciones ambientales y demás terminamos desarrollando una miocardiopatía y un fenotipo. Les voy a dar 2 o 3 ejemplos más, icelamina, icetitina como las puntas del espectro, y hay algunos genes que yo creo que aportan, o la investigación ha aportado datos interesantes a la hora de estratificar. BAG3, por ejemplo, nosotros trabajamos y colaboramos en este trabajo, es un gen que les va significativamente mejor a las mujeres que a los hombres con mutaciones en este gen, y que más del 70% de los pacientes, ustedes lo ven ahí en la torta en rojo, se mueren de insuficiencia cardíaca. Es decir, la tasa de muerte arrítmica dilatada por este gen es baja con respecto a otros genes. Como punto a tener en cuenta. Miocardiopatía dilatada por beta-miosina. Fíjense que para cada gen ya tenemos una línea del tiempo de los que les pasa a los pacientes con dilatada por mutaciones en cada uno de estos genes. ¿Qué mensajes se tienen que llevar a casa? Que más de un 15% de las dilatadas en beta-miosina debutan en la edad infantil, que es muy frecuente el hallazgo de hipertrabeculación cuando vemos estos ventrículos dilatados, que tienen una baja tasa de remodelado inverso cuando yo los trato farmacológicamente y que también son pacientes de bajo riesgo arrítmico, menos del 1% a los 5 años. ¿Está? Y acá me empiezo a solapar con la miocardiopatía ritmogénica, porque ustedes saben que la miocardiopatía ritmogénica, el hecho de hacerse biventricular, empezó la dilatada la hipokinética no dilatada, ahora la miocardiopatía del ventrículo izquierdo. Bueno, acá hay todo un mejunje donde se juntan un montón de cosas y que yo creo que finalmente vamos a terminar hablando de desminopatía, filaminopatía, titinopatía, laminopatía, ¿está? Pero bueno, saber que la miocardiopatía ritmogénica es fundamentalmente una enfermedad del desmosoma, ya se habló previamente, pero también hay genes que son extradesmosomales que causan miocardiopatía ritmogénica. Y que la genética, junto con el electrocardiograma y con las alteraciones estructurales y tisulares, es uno de los criterios diagnósticos mayores de la miocardiopatía ritmogénica. Lo que les dije recién, hace 20 años pensábamos que era una enfermedad exclusiva del ventrículo derecho, ahora sabemos que en la mayoría de los casos es biventricular y a veces es ventricular izquierda exclusiva. Y también tenemos descripciones de qué le pasa a los pacientes con determinadas mutaciones en alguno de estos genes desmosomales. Por ejemplo, desmoplaquina generalmente afecta al ventrículo izquierdo. Puede comprometer el ventrículo derecho y en muchas ocasiones tiene fases calientes que se comportan como una miocarditis. Entonces, ojo, paciente con diagnóstico de miocarditis que tiene un antecedente de muerte súbita en la familia, porque saber que se pueden confundir los diagnósticos. O esta mutación puntual en este gen que se llama TIMEM43, que es un efecto fundador en Canadá y que genera una miocardiopatía muy maligna, tal es así que el 54% de los portadores varones ha fallecido antes de los 50 años, con respecto a solo el 6% de las mujeres,
Y es tan agresiva que hay un protocolo en Terranova donde se origina esta variante que a todo varón portador con 18 años se le pone el desfibrilador independientemente del fenotipo, porque muchas veces la muerte súbita aparece antes de que aparezca el fenotipo. O Fofolamba, otro efecto fundador en los Países Bajos, pero que también hay familias desperdigadas por el mundo, caracterizada por microvoltajes, realce tardío circunferencial y un fenotipo solapado de arritmogénica izquierda con miocardiopatía dilatada. En el 2016 tuvimos la oportunidad de agregar un gen más a esta lista, filamina C, truncamiento en filamina C, parecido a lo que venimos viendo, no mucha disfunción sistólica, no mucha dilatación, realce tardío circunferencial, microvoltajes en el electro y ondas T negativas y alta tasa de muerte súbita, independientemente de la fracción de eyección, como ven allá, y que cuando las comparamos con lamina y con desmoplaquina, si hablamos de eventos arrítmicos, tiene una evolución prácticamente similar. Las guías, por fin, se han hecho eco de esta información. Entonces, en los algoritmos de pacientes con miocardiopatía dilatada o no dilatada del ventrículo izquierdo, llegan a un punto que es paciente con fracción de eyección mayor al 35%, establecer un riesgo o un pronóstico específico por gen. Entonces ustedes ven varias de las que yo les he mencionado ahí en la tabla de la derecha, que cada una tiene sus criterios para decidir el implante de un desfibrilador. Y bueno, para no dejarlas afuera, también hablar un poco de canalopatías, que también se comportan de una forma muy parecida a las miocardiopatías, QT largo, Brugada, catecolaminérgica, etc. Esta era una diapositiva que se rotó, pero decía que para QT largo, para Brugada, para catecolaminérgica, el estudio genético tiene una recomendación clase 1 para realizarse, y quizá es el más representativo de todas estas enfermedades, el síndrome de QT largo. Entonces, básicamente hay tres formas que yo no se las voy a explicar porque ustedes las conocen de memoria: QT largo tipo 1, tipo 2, tipo 3, que hay un score de Schwartz que se utiliza para diagnosticar o hacer diagnóstico de síndrome de QT largo, y que con más de 3,5 puntos yo hago un diagnóstico en base a el largo del intervalo QT, el tipo de arritmias, los síncopes, los antecedentes familiares, la sordera, etc. Pero la aparición del estudio genético vino a decir que, independientemente del valor del intervalo QT, un paciente con una mutación patogénica en alguno de estos tres genes tiene diagnóstico de síndrome de QT largo. Y le dan los 3,5 puntos, los 3,5 puntos allá abajo, en la tabla de la derecha, que llegan al umbral como para hacer el diagnóstico en el score de Schwartz modificado. Hay otras variantes de QT. Entonces, si tengo un paciente con QT largo y sin dactilia, voy a pensar en algunas cositas como síndrome de Timothy. Si es sordo, el característico Sjöberland-Nielsen, o si tiene alteraciones faciales y predominancia de onda U, puedo pensar en un Andersen-Tawil. ¿Está? Pero básicamente casi todos, el 90-95%, son tipo 1, tipo 2 y tipo 3. ¿Y cómo diferencio un tipo 1, tipo 2 o tipo 3? Bueno, puedo mirar el electro, la morfología del intervalo QT, puedo ver en qué situaciones tienen los episodios sincopales, puedo ver el sexo, puedo ver cómo se generan las arritmias, si son en reposo, en esfuerzo, pausa dependiente, no pausa dependiente, pero a veces esto no es 100% específico. Y es importante conocer el genotipo del paciente porque en este trabajo, que también colaboramos con el grupo de Silvia Priori, determinamos una escala de riesgo dependiendo del valor del intervalo de QT y qué tipo de QT tiene mi paciente, 1, 2 o 3. Ahora bien, ¿todos los QT largo tipo 1 van a tener el mismo riesgo? Bueno, acá entramos en lo mismo que en beta-miosina. El gen es muy largo, codifica una proteína transmembrana que tiene un montón de segmentos, y esa proteína se pliega y forma estos canales. Entonces hay regiones de la proteína que forman el poro específicamente por donde transcurren los iones. Y sabemos, por ejemplo, en KCNQ1 que no les va igual a los pacientes que tienen mutaciones en la región del poro versus mutaciones en la región del no poro. Entonces podemos ir afinando un poco
dependiendo de la genética, el pronóstico de mi paciente. Y en el estudio de familiares sabemos que, como se habló previamente también, el electrocardiograma es muy variable. Hoy le hago un electrocardiograma a un hijo de un paciente con QT y puede tener un QT normal y se lo hago mañana y el QT está largo, porque intervienen distintos factores. De este QT está colgando la genética, como ven acá, pero también está colgando el medio interno, el valor de potasio, la temperatura corporal, el sistema nervioso autónomo, etcétera, etcétera, etcétera. Y para terminar, las últimas diapositivas es que si conocemos la genética de mi paciente, ya la farma está empezando a trabajar en cómo modificar y cómo corregir ese defecto. Entonces empezaron con ratones, como en todo, y vieron que los ratones funcionaban, pero ahora hay distintas compañías con desarrollo de distintos protocolos, sobre todo con adenovirus que están transmitiendo o depositando en el corazón el gen corregido como para restaurar la producción de proteína normal, y que sobre todo apunta, hay algunos protocolos para myosin binding en miocardiopatía hipertrófica, hay algunos protocolos para placofilina en miocardiopatía arritmogénica, y estos protocolos están en marcha. Los pacientes se están internando, se están haciendo infusiones, no sé qué va a pasar, pero hay que tenerlo en cuenta para un futuro. Y esto será todo un desafío entre los que hacemos estudios genéticos, los que desarrollan estas nuevas terapéuticas, los médicos que tratamos a los pacientes, el sistema de salud y la farma, que habrá que ver cómo engrana, y los costos, ¿no? Cómo engrana todo esto. La última diapositiva es para que se lleven este mensaje a casa: genética en cardiología, diagnóstico, pronóstico y tratamiento, que siempre van de la mano. Muchas gracias. Bueno, Martín, te felicito, súper interesante y completa la presentación. Te hago una preguntita y después le doy lugar a la gente, a la audiencia si te quiere preguntar. Sabiendo que es una herramienta, como vos dijiste, un método complementario más para evaluar a nuestro paciente, y que encima el acceso a esta herramienta es bastante limitado, desde el consultorio vos, ¿a quién no dejarías o a quién serías más insistente en pedirle un estudio genético como para decir, me cambie un poco más el manejo de él, de la familia, el pronóstico, no sé? Bueno, yo hablé hoy de la dilatada. Yo creo que los pacientes con miocardiopatía dilatada idiopática son un grupo donde debemos aplicar el Score Madrid, y creo que si tenemos un paciente donde la rentabilidad está por encima del 60-70%, deberíamos aplicar el estudio genético, porque nos va a cambiar drásticamente el manejo de ese paciente, ¿no? Por supuesto, cuando hay familia susceptible de desarrollar ese fenotipo, yo creo que ahí el estudio genético es donde más aporta, independientemente de la cardiopatía familiar que tenga de base. Y hay algunos otros ejemplos. Yo, por cuestión del tiempo, también no hablé de aorta hoy, pero sabemos hoy en día que las aortas se rompen con distinto diámetro en los Lloyd Dietz, que en los Marfan, que en los Ehlers-Danlos. Entonces, a veces la clínica no es del todo precisa como para encasillar al paciente en un síndrome específico, y en esos casos también, incluso hay aneurismas de aorta que son no sindrómicas, que yo no tengo otros hallazgos más allá que la dilatación de la aorta, donde no es lo mismo que un paciente tenga 50 milímetros de aorta y yo tenga un estudio genético negativo, a que tenga un ACTA2, por ejemplo, que son este tipo de genes que pueden romper la aorta con diámetros mucho menores que 50 milímetros. Entonces, son un poco las situaciones donde más le vamos a tener la utilidad a incurrir en ese gasto y en ese estudio, ¿no? No sé si alguien quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal? Me encantó la charla. Es un lío esto de las miocardiopatías. Te presento un mínimo caso para que me ayudes y a lo mejor sirva. Chico de 15 años con una fenotipia de miocardiopatía hipertrófica mínima, una muy leve hipertrofia, unas T negativas mínimas, en B1, B2 juega la pelota al fútbol para pasarlo a primera división. El padre tiene una miocardiopatía hipertrófica establecida, apical, con una fenotipia
muy importante, electro y eco. Con una hipertrofia importante, tiene fibrosis en la resonancia. Le pedimos análisis genético porque había que decidir si este chico podía seguir jugando al fútbol de manera competitiva o no. Negativo. No, peor que eso. Lo mandamos a 2 laboratorios, uno en San Pablo y uno en Estados Unidos. Sí. El chico dio positivo para actina y el padre dio negativo. ¿Cómo interpretás? Porque han sido 2 estudios hechos en 2 laboratorios diferentes y los 2 le dieron al chico con fenotipia mínima positivo por actina y al padre con una fenotipia muy marcada le dio negativo. ¿Y Yo a los 2 le hiciste un panel o en el padre fuiste? No, panel a los 2. Yo lo había interpretado en su momento como que a lo mejor tienen miocardiopatías diferentes, genéticamente diferentes, pero eran 2 laboratorios con los que hemos trabajado mucho tiempo, sí, de confianza, y quedamos muy descolocados. Me gustaría un poco, si encontrás alguna explicación para eso, que tenés experiencia, que yo no tengo tanta, y la segunda que me parece interesante, en ese chico con fenotipia mínimamente positiva, con actina, ¿cómo le indicás su actividad física? ¿Le permitirías hacer actividad física profesional? Bueno, lo primero habría que ver específicamente cuál es la variante. Actina, interpreto que es ACTC1, actina cardíaca, porque a lo mejor los laboratorios pueden tener distinta interpretación de esa variante. Para uno ser una variante clase 4, clase 5, que son las que nosotros llamamos posiblemente patogénica o patogénica, y haberla reportado en el informe, y para otro laboratorio ser una variante BUS, que le llamamos, o de significado incierto, que son las clase 3, y no haberla reportado en el informe. Entonces, lo primero sería mirar qué tipo de variante es. Lo cierto es que actina cardíaca es un gen que tiene bastante pocas variantes, o sea, son genes que tienen poco ruido genético de fondo, y que cuando aparece una variante, si es una variante que está ausente en población general, y si estamos hablando de una apical, muy probablemente sea la causa de la enfermedad. Suele asociarse también con defectos del tabique interauricular. En algunos casos estos pacientes tienen foramen oval permeable o CIA o CIB. O hipertrabeculación, es una mezcla de hipertrófica apical con hipertrabeculación. Esto lo nosotros describimos en 2007, mutaciones en actina cardíaca. Lorenzo Monserrat fue un European Heart Journal, entonces es un gen que tenemos bastante experiencia. Pero habría que ver la variante en particular, y otra es que haya sido un falso negativo, pero la verdad que pensar que hay 2 patologías en la familia sería la hipótesis más rebuscada, ¿no? Entonces, miramos, si querés, qué variante es, ahí te paso mi contacto, entiendo que actina estuvo incluido en los 2 paneles, es decir, que no es un gen que se dejó afuera en el estudio de que salió negativo, pero bueno, se me ocurre que podrían ser esas las explicaciones. Y la actividad física. Sí, no hay nada que demuestre que el ser portador de una variante genética con fenotipo, aunque la variante se considere patogénica, con fenotipo negativo todavía, tengas que prohibirle hacer deporte. Sí, pero no hay nada. O sea, es un punto de eterna discusión, y la eterna grieta Estados Unidos-Europa ocurre también aquí. Europa generalmente dice que una variante patogénica con fenotipo negativo no lo dejaría hacer deporte a nivel profesional, y Estados Unidos dice que no. Pero me parece que este paciente ya tiene manifestación fenotípica, porque me dijiste 13, 14 milímetros. Es más complicado que eso, no lo quería hacer a mano de la panza. Está bien. Pero este chico lo estudiamos los 6 meses de suspendió del deporte y mejoró. Es complicado. A mí lo que me hacía ruido era lo otro, ¿no? Si hay veces que pueden tener la enfermedad y genotípicamente establecida en el hijo,
¿sí? Y que pueda ser negativo en otra persona de la familia. Eso me hacía ruido y... Sería extremadamente... O sea, tenemos dos enfermedades en la misma familia, pero sería, no sé, otra que te queda es revisar a la madre. Ahora, si fuera la enfermedad la misma, ¿tendría que sí o sí dar positivo, o en dos personas de la familia en uno puede dar positivo y negativo a pesar de tenerla El genéticamente? genético, no, tendrían que tener los dos la misma Positiva. variante, sí. No, está bien, pensando que podía tener manifestaciones genéticas en uno y en el otro no, pero... Lo que podés hacer es, porque a lo mejor no tenés acceso a preguntar en estos laboratorios que revisen específicamente esa variante, o no te dan bolilla, es pedirle un Sanger al padre de la variante que identificaste en el hijo, que es un estudio mucho más sencillo, muchísimo más económico, y lo que vas a hacer es mirar específicamente si es portador o no de esa variante. Y después nos sentamos, si la tiene, decir, bueno, no la reportaron o porque no la consideran algo significante, o porque se la comieron, o por lo que sea, y después nos sentamos a mirar la variante en particular y vemos si es o no patogénica, pero esa es una salida, ¿no? Nada. ¿Qué tal? Buenas tardes, felicitaciones por la exposición. Pregunta cortita, más que nada para desburrar una cosa. Son dos, pues, chiquititas. Una es, ¿qué precio tiene el paneo y en cuánto tiempo más o menos es lo que en promedio están realizando? Bueno, ahora han empezado con todo el trabajo, el grupo acá en Tucumán, y si tienen mucha derivación de parte de cardiólogos justamente para ver todo esta parte de genética. ¿Qué tan frecuente les llegan? Creo que Mariano es más indicado. Sí, bueno, el tema del precio está atado al euro oficial y más o menos es 750. El panel completo, los Sanger que le decía recién Martín, es más 150, 170 por ahí. Y nada, empezó hace poco, cada vez hay más derivación, se mueve más, mucha gente, más que nada la gente que conoce a Health & Co, donde trabajaba Martín, es la gente que pide y nos piden de Buenos Aires, de distintos lugares, y el tiempo depende de cuándo lo mandamos. Pues, si hacemos envío cada 2 semanas, depende si te sacamos un día antes de hacer el envío, 2 semanas antes, pero después la interpretación, más o menos el promedio son 7, 8 semanas, digamos. Por lo general no es una urgencia la información esta, entonces tratamos de nuclear y mandar la mayor cantidad de muestras para allá. No sé si alguien tiene alguna pregunta más para Martín. Bueno, nada. Excelente, Martín. Te felicito. Muy buena charla. Gracias. Bueno, muchas gracias, Martín. Gracias, Mariano. Ahora vamos a...